cómo se está resolviendo la demanda social que es creciente. Días pasados el arzobispo de la ciudad de Rosario decía que a las iglesias y a Cáritas se les ha duplicado la gente que va a pedir comer solamente. Así es. Bueno, nosotros tenemos una gran red de instituciones que coordinamos, por ejemplo, con Cáritas coordinamos. Bueno, hemos aumentado el presupuesto junto a la provincia, hemos reforzado el presupuesto y nos hemos propuesto esta semana hacer, junto a la Secretaria de Desarrollo Social y al Ministro de Desarrollo Social, un encuentro con cada una de estas instituciones con las que trabajamos. La semana pasada me reuní también con instituciones que vienen planteando la emergencia alimentaria. Yo creo que tenemos una emergencia más social. La alimentaria es parte de una emergencia social. Cuando la gente no tiene trabajo, por supuesto que el alimento es fundamental, pero también donde hay problemáticas como el consumo de sustancias, como la falta de posibilidades de resolver cosas básicas, estamos ante un problema de emergencia social donde la alimentaria es parte de esa emergencia. En el discurso de Macri, además de hablar de la sequía, además de hablar de los problemas de competencia entre China y Estados Unidos, el tema de las tasas en Estados Unidos, también habló del tema de la corrupción. Y más allá de que no están los originales de los cuadernos, porque esto es un argumento tal vez de la oposición, no hay nada, sí hay arrepentidos, en lo que parece una punta de un iceberg, ¿no? La pregunta es si estos hechos de corrupción que se empiezan a conocer, hay arrepentidos, impactan y tienen un impacto de estas dimensiones como las que mencionó hoy el presidente, ¿o no? Sí, yo creo en primer lugar que es terriblemente negativo para la sociedad en su conjunto y obviamente para todos que un empresario vaya y diga, sí, reconozco que hace 10 años que yo aportaba dinero para obtener una obra o para obtener un subsidio, para el transporte o para obtener... Realmente creo que es terrible pensar que... para llamarle arrepentidos, ¿no? Yo sigo pensando... Sí, son cómplices en todo caso. Yo sigo pensando, digo, no hablo desde lo judicial. Yo lo judicial creo que hay que dejárselo a la justicia y creo que la justicia debe investigar. Pero en una ciudad, yo digo que hemos organizado el Estado para que sea transparente. No solo porque estoy convencida que la transparencia es la base de la política, del bien común, pero también hay que organizar un Estado, tener tribunal de cuentas externo, tener gente de carrera que administra también y define y firma si podemos hacer no determinado gasto porque hay partidas o no, gente que controla, tener datos abiertos donde nuestros sueldos, nuestros recursos, nuestras licitaciones estén transparentes. Creo que hay que organizar un Estado transparente. Ahora, poner, como lo hizo el presidente 5 veces en el pasado el problema, creo que es no asumir que el pasado, por supuesto que está, y que la justicia debe avanzar, pero que nosotros no podemos poner toda la responsabilidad en el pasado, que este gobierno hace 2 años y medio que está gobernando y que tiene que asumir alguna responsabilidad, que no lo he visto en también sus propias medidas. Digo, todo hacia atrás, todo hacia afuera, me parece que es no asumir con humildad, con responsabilidad, la propia responsabilidad que le cabe al gobierno. Sin lugar a dudas, Florencia, y en eso coincido con el presidente, es necesario hacer un acuerdo en Argentina contra la corrupción. En eso de la corrupción yo voy a marcar 2 cosas que considero que son absolutamente imposibles de aceptar. Primero, esto que se plantea, que es la posibilidad de los recursos para ganar una obra o para obtener un subsidio, para el sobreprecio. Me parece que eso realmente es una corrupción inaceptable y ahí hay que investigar al privado y por supuesto a la política. Y la otra que yo considero que también es inaceptable es el conflicto de intereses. Yo no puedo entender que un funcionario que hasta ayer estuvo definiendo a favor de una empresa, al otro día sea el que fija la política para todo el país. Yo considero que si bien eso no es un hecho directo de corrupción, es una incompatibilidad desde mi punto de vista inaceptable, porque yo necesito tener confianza. Yo no puedo creer que el que ayer estuvo en una empresa y muy probablemente cuando termine su función vuelva a esa empresa, tenga los suficientes mecanismos de
de transparencia para tomar decisiones. Me Faltan parece que eso no marcos. debería ser, más allá de las leyes que hay, Permitido. no debería ser permitido. ¿Le faltan marcos legales para esto? Pero está claro también, a partir de todo esto de los arrepentidos y demás, que empresarios y políticos han hecho negocios. Hay una connivencia, ¿no? Habrá que ver hasta dónde se avanza también, es otra, hasta dónde se avanza. Pero digo, ¿faltan algunos marcos legales para evitar que esto ocurra? Posiblemente, pero creo que falta decisión política. La decisión política es fundamental porque seguramente hay leyes que se pueden mejorar y de hecho hay muchos proyectos. Yo estuve la semana pasada con Margarita Stolbizer y Garrido, dos personas que investigaron y estudiaron mucho y plantean cambios de legislación para dejar aclarado algunos de estos temas como las incompatibilidades que existen. Pero creo que en la política hay algo que es fundamental, que es la decisión política. Uno puede organizar un Estado para evitar porque siempre puede haber inconvenientes, pero evitar los hechos de corrupción, puede organizar un Estado donde la oficina anticorrupción, por ejemplo, sea de un opositor totalmente independiente y que pueda de alguna manera ayudar que estas incompatibilidades, que puedo hablarlas como otro proceso que me parece que le quita transparencia, no existan, o por lo menos determine. Uno no puede decir que si alguien tiene una incompatibilidad directa con la empresa en la que estuvo el día anterior que asumió ese cargo, ante un hecho, el que tiene que decidir es la persona inferior en el puesto del que decide. Bueno, digo, esas cuestiones a mí me parece que le quitan transparencia. Argentina necesita, para recuperar la confianza, que todos hagamos un esfuerzo. El esfuerzo es en la transparencia también, y también el esfuerzo es en el diálogo y buscar consensos. No creo que un gobierno vaya a salir solo de ninguna crisis, requiere convocar, dialogar, buscar acuerdos y lograr la confianza de los que producen, de los que trabajan, que son los que construyen este país. ¿Qué rescata del gobierno de Macri? Bueno, creo que al ser un gobierno que no tiene mayorías, ha tenido que dialogar más con los gobernadores. No todo a lo mejor lo que a mí me hubiera gustado, pero ha tenido que dialogar más con los gobernadores. Creo que esa es una práctica interesante para la Argentina. Yo siempre goberné con un consejo en minoría y me ha obligado a tener más diálogo. Creo que tiene que profundizar ese camino, pero en un diálogo franco, no en un diálogo... charlamos y después no pasa nada. Que es sí, charlamos o no pasa nada, o no charlamos igual con todas las provincias. Y a las provincias que son más afines, puedo tratarlas diferente de las que no son, y me parece que eso hay que poder eliminarlo, y que ese diálogo con los gobernadores, ese diálogo que me gustaría que sea con los intendentes, se lo he planteado a Frigerio. Nosotros no tenemos un espacio. Rosario tiene 1 millón de habitantes, es mucho más que muchas provincias, muchísimo más en habitantes, en capacidad productiva, en lo que aporta. Sin embargo, no tiene un espacio donde poder discutir por qué el Fondo Sojero no llega, cuáles son los inconvenientes. Bueno, a mí me parece que hay un espacio de ciudades que falta. No fuimos consultados sobre el pacto fiscal, que después desapareció al poco tiempo. Digo, el presidente no dice, hicimos un pacto fiscal y a los 6 meses cambiamos la regla de juego. Por eso digo, las responsabilidades también existen, y creo que hay que profundizar el diálogo. Nosotros estamos dispuestos, Florencia. Creo que los rosarinos, si hay algo que seguro me pedirían, es que siempre me sentara a dialogar para ver cómo salimos de esta crisis, qué podemos aportar, pero también cómo llevar la voz de los que la están pasando muy mal. Con el precio del dólar como se disparó, y sin saber cómo termina de cerrarse esto, y esperando un anuncio oficial de que se cierre el acuerdo con el FMI, que es lo que está anunciando el presidente de la Nación, ¿se aleja la posibilidad de que se salde la deuda con la provincia de Santa Fe y que parte de ese dinero llegue a los municipios de comuna? ¿La creen muy lejana? Bueno, la verdad que todo proceso donde el gobierno nacional deba asumir recursos parece que se aleja, porque su idea es cerrar el déficit primario, ¿no? Yo tengo expectativas, creo que el gobernador Miguel Lifchit está haciendo todos los esfuerzos de diálogo necesario, ha sido muy prudente en buscar, en un momento difícil del país, el diálogo para que ese acuerdo se dé.
Nosotros, bueno, estamos en los próximos días, ahora con estas dificultades, enviando al Consejo un proyecto que casi todos los municipios hemos acordado con el gobierno de Santa Fe, que es que la deuda histórica que tienen las ciudades, de alguna manera por la deuda que tiene la nación, pueda la provincia tomarla a cargo y nosotros poder con recursos hacer obras concretas a nuestra ciudad. Es decir, transferirle la deuda a la provincia y que la provincia nos transfiera recursos internacionales que podría obtener. Digo podría porque todas estas cosas generan muchos cambios para que nosotros podamos avanzar en el pavimento a nivel definitivo, que es lo que mejora la calidad de vida de los ciudadanos y mejora cada barrio de nuestra ciudad. Sí, contraer créditos o tomar créditos es algo que se ha negado la posibilidad hasta ahora, ¿no? El Consejo por lo menos en su momento dijo no. Sí, dijo no y creo que bueno, ahora no están dadas las condiciones. Si había condiciones en otro momento, creo que hoy las condiciones son muy complejas. No solo crédito externo, la verdad que ver que las tasas de interés en los bancos para cualquier industria pequeña, mediana, nosotros estamos acompañando con pequeñas acciones, con un fondo especial para centros comerciales a cielo abierto, que tiene que ver con subsidiar en algo la tasa, pero son tan importantes las tasas que la verdad que le cuesta mucho a los centros comerciales tomarla. Estamos trabajando con los industriales muy preocupados por la realidad, es decir, la realidad hace que todos los que producen, por eso digo que hay que escuchar a los que producen, a los que brindan servicio. Cuando se cierra un negocio, Florencia, no solo que esa persona pierde su lugar de trabajo, sino seguramente y queda una familia, sino aunque sea un empleado, bueno, vamos perdiendo puestos de trabajo. Creo que hay que cuidar el trabajo, por eso insisto en que escuche a la gente que produce y trabaja, porque cuidar los puestos de trabajo hoy es fundamental, no perder puestos de trabajo y por supuesto sí estoy de acuerdo en todo lo que como aumentar la asignación universal, acompañar a aquellos que más lo necesitan en el momento que más se necesita. ¿Qué libertad económica tiene un municipio con un marco que se determina a nivel nacional, pero libertad económica de otorgar créditos con otra tasa? ¿Qué movimientos hay? Vos está muy atado a los vaivenes económicos. Sí, nosotros tenemos un banco público que realmente es un orgullo para la ciudad. Tener un banco público es fundamental. Lamentablemente la provincia de Santa Fe se quedó sin su banco y lo que podemos hacer y hemos hecho en todo este tiempo es subsidiar algunos puntos de la tasa. Es decir, el municipio aporta recursos para que la tasa sea más adecuada, porque el banco, como cualquier banco, tiene que aceptar las normativas del Banco Central, pero hemos podido acompañar y también hemos tomado algunos créditos algunos recursos de la Nación para dar créditos verdes, para mejorar la eficiencia energética y hemos utilizado esa herramienta maravillosa del Banco Público para fundamentalmente subsidiar algunos puntos de la tasa de interés y que sean más adecuados para tomar créditos para distintos actores, ¿no? Eso es el máximo capacidad que tenemos. Respecto a nuestra autonomía es muy baja porque tenemos nuestros fondos comprometidos. Cuando yo tomo el alumbrado, los recursos de residuos y el mantenimiento de semáforos, más alumbrado, barrido, limpieza, más la salud, el apoyo que hacemos por supuesto a las políticas sociales que son fundamentales. Es muy poco el margen que nos queda, por supuesto pagar los sueldos, es muy poco el margen que nos queda a los municipios para abarcar una crisis que nos golpea en nuestro territorio. No está tan lejos. A veces creo que algunos gobernantes, como el presidente, está lejos. Cuando yo la semana pasada fui, todos los días casi voy a un barrio y la verdad que hablar cara a cara con el comercio que no está vendiendo, con la persona que perdió changas, con la persona que no puede pagar el alquiler y se va a quedar sin vivienda para su familia, la verdad que hay que poner la cara y entender qué situación estamos. Si uno escucha esa situación, la verdad que bueno, creo que la macroeconomía es un problema, pero el día a día de los argentinos pasa por sostener su trabajo, sostener su familia, sostener la alimentación. Con esta situación se determina una suba del boleto del fin de semana. El tema de las tasas y otros impuestos municipales, ¿cómo viene?
Lo veremos en el presupuesto del año próximo. Nosotros me acuerdo que tuvimos un debate, Florencia, con el Consejo de llevar nuestra tasa municipal al 27%, destinando un 5% de eso al fondo del transporte, porque si no sería peor lo que estamos viviendo. Nos parecía y nos cuestionaron que el 27% era un valor alto. Bueno, vamos a cerrar por debajo de la inflación, es decir, que lo que vamos a recaudar por la tasa general inmueble para pagar los servicios va a estar por debajo de lo que vamos a gastar para pagarlos. Eso cuando nos dice hay que cerrar el déficit. Bueno, a ver, estas son las cosas que nos pasan, ¿no? La inflación cuando es alta, nuestras empresas las empresas que brindan servicios tienen mecanismos de actualización y lo aplican. Y el municipio no actualiza la tasa todos los meses, sino que lo definió en el presupuesto y eso es lo que va a recaudar. Lo mismo nos pasa para asumir el tema en salud. Tenemos recursos propios, coparticipables, provinciales y nacionales. Si eso es menor, bueno, el medicamento, el descartable, también se actualiza en dólares y nosotros vamos a recaudar menos. Eso es lo que va a sentir el municipio, que es lo mismo que siente la familia. Tiene que asumir gastos indispensables con menos recursos. Última, y si puede ser en un segundo, pero no quería dejar de preguntarle. Se escapó la posibilidad de reforma de la Constitución y el general argumento es porque Lifchis quiere la reelección, ¿no? Esta determinación, además, me parece que dejó entrever, hoy cualquier legislador en Santa Fe puede ser reelecto indefinidamente. Digo, tenemos senadores, sobre todo en el norte, que hace 30 años son senadores, o diputados. ¿Es un argumento decir no porque quiere la reelección, una reelección? No, no es un argumento, creo que fue una excusa. De ese lado quedaron las excusas. Los intendentes podemos ser reelectos en forma indefinida, cosa que también estoy en desacuerdo. Creo que hay que ponerle límites a los intendentes, intendentas, en su reelección. Creo que 2 periodos es lo que yo propondría si hubiera una posibilidad de reforma constitucional. Por un lado quedaron las excusas y por el otro los que queríamos un cambio real en la provincia. Es más, en la sesión los legisladores del Frente Progresista propusieron eliminar, para no quedar duda, que eliminaran el tema de la reelección y aún así lo hicieron. Creo que hay algunos que quieren quedarse en el pasado, que no quieren que la autonomía municipal, el avance en educación, los avances en salud como derechos, los avances ambientales que tienen que estar en la Constitución para que no nos sigan pasando muchas de las cosas, la justicia. Bueno, decidieron que había otras prioridades que garantizar mayores derechos en una Constitución a todos los santafesinos. Muchas gracias, intendente. Gracias a ustedes.